Dios les bendiga ricamente. Bueno, estoy muy gozoso. Estoy tenso también. Oren. Normal eso es, ¿verdad? Más todavía que no somos medio púa como yo, ¿verdad? Gracias por el recibimiento, gracias por los hermanos Analía, Manu, ¿verdad? Sí, qué bendición. Realmente me sorprende, ¿verdad? Ver esta iglesia hermosa, porque hemos venido por aquí cuando se estaba construyendo. Vine en una o dos ocasiones invitado por el arquitecto José, que era el que construía, ¿verdad? Y realmente era así como se dice un carubá de novela esto, ¿verdad? Se rellenó mucho, pero lindo, hermoso está. Les felicito el trabajo que hacen, ¿verdad? Apoyándole a nuestros pastores. Yo le digo nuestros pastores, nuestros presbíteros son. Entonces yo me sujeto a ellos, ¿verdad? Le queremos mucho. Nuestro corazón se goza con mi esposa. Y yo no sé si que te quiero presentar demasiado churra, pues está mi esposa. Entonces por eso yo le quiero presentar, ¿verdad? Ella es mi esposa, hace 44 años que estamos durmiendo juntos, hasta ahora no me echó, ¿verdad? Sí. Por el momento duermo todavía con ella, ¿verdad? 44 años, ¿verdad, amor? Sí, gracias al Señor tenemos una hija que nos regaló 2 nietos maravillosos y también Susan y Rodolfo son como nuestros hijos. Yo le conocí a Susan de adolescente cuando mi esposo predicaba en el templo de España, allá por la tarde, los domingos a la tarde ella iba. Creo que por ahí le conoció a Rodolfo, ¿verdad? Y muchas ocasiones fueron las que nos unió. Me acuerdo que una vez, ya estando ellos recién casados, me dijo, ay, quiero hablar con el consejo de ancianos. Vení, pastora, vamos a orar. ¿Será que nos va a recibir el pastor Emilio, el pastor Tito? Mi esposo era del consejo de ancianos hace más de 30 años en la central. Y oramos, ¿verdad? Y cuando salió me dijo, la gloria es del Señor. Yo no sé lo que ellos solicitaron, ¿verdad? En el consejo de ancianos en aquel momento, pero yo me gocé con ellos. Y siempre fueron, ¿verdad?, unos grandes y poderosos amigos. Por eso es que nos privilegia hoy de invitarnos en los 11 años de este aniversario tan maravilloso, ¿sí? Y nos gozamos y honramos su vida delante de nuestro Padre, porque tanto han hecho y van a seguir haciendo. Como dijo mi esposo, hay muchas más cosas y lo mejor está por venir. Amén. Muy bien, muy bien. Amén. Aleluya. Paseo chula también. Excelente. Pon ahí Terei. No, es para ahora, ¿verdad? Los piropos, pero se puede también. Muy bien. Oramos, ¿sí? Damos gracias a Dios por este tiempo glorioso. Es glorioso, va a ser glorioso, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios está aquí. No solamente está aquí entre ustedes, está en cada corazón de ustedes. Ahí somos templo y eso vamos a tocar también. Es importante ser conscientes de eso, ¿sí? Padre, tantas gracias te damos, Señor, en esta mañana gloriosa. Es un tiempo de júbilo, es un tiempo de gozo, de gozarse, porque vemos lo que tú has hecho, vemos la obra tuya. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder en esta mañana. Espíritu Santo, poderoso, haz que este tiempo sea un tiempo inolvidable, bendecido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero esta mañana compartir en este tiempo de fiesta, porque es un tiempo de fiesta, un tema muy especial y un tema que a veces
acontece en nuestras vidas, lo digo yo porque a mí me aconteció también, que esa presencia del Espíritu de Dios, como vamos a ver en estos puntos que vamos a tocar, la presencia del Espíritu de Dios pasa medio desapercibido en nosotros. Es como que de repente no nos damos cuenta que somos portadores, templo del Espíritu Santo de Dios, y no olvidamos, como aconteció en una de las familias que vamos a ver ahora, ¿sí? 1 Samuel 7, 1 y 2. Primera de Crónicas 13, 14. Son los dos versículos que vamos a tocar. Y el primero dice, 1 de Samuel 7, 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Lo santificaron en forma especial para que él se haga cargo de esa arca que venía a su casa. Lo santificaron para eso. Y vamos a ver qué hizo, ¿sí? Entonces, desde el día que llegó el arca en Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. 20 años pasaron. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Quiere decir que se lamentaba. ¿Por qué se lamentaba? ¿Qué aconteció para que este pueblo se lamentara? Conste que había uno que especialmente fue santificado para guardar el arca, ¿sí? Pero así no lo hizo así. Entonces, amados, como tema lo puse el arca del pacto y la presencia de Dios en mi vida, ¿sí? ¿Está bien ahí? La super tecno, ¿sí? Amén, espectacular. Y el propósito, lo que yo quisiera que acontezca en cada corazón de ustedes es que cada uno de nosotros, hermanos, seamos conscientes. ¿Qué implica eso? Que siempre tenemos que recordar, que siempre que en donde quiera que vayamos, consideremos que la presencia de Dios está en nosotros, que somos portadores de esa presencia gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Cosa que a veces no acontece. Lo tenemos a Él, pero a veces lo olvidamos, ¿sí? Entonces, seamos conscientes de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Dios no bendijo la casa de Abinadab y bendijo en gran manera la casa de Obed-Edom, habiendo quedado en un lugar 3 meses nomás? 3 meses quedó en la casa de Obed-Edom y bendijo en gran manera. Bendijo en gran manera. Y no solamente bendijo la casa de Obed, sino a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a todo el mundo. 3 meses nomás se quedó. Yo quiero 1 mes nomás que se quede, aunque toda la vida ya lo estoy teniendo. Entonces, amados, estos textos que vamos a estudiar habla de las 2 familias, Abinadab y Obed-Edom, ¿sí? Una habla de esa familia Abinadab donde los filisteos devuelven el arca. ¿Por qué razón los filisteos devolvieron el arca? Devolvieron porque ellos lo tomaron, ganaron la batalla contra los israelitas, los filisteos, y tomaron el arca para ellos, los pusieron en su templo, grave error para ellos, y empezaron a salirle unos tumores a ellos, ¿verdad? Y habiendo estado como 3 meses nomás ahí en el templo de ellos, ¿verdad?
Murieron muchísimos porque osaron en mirar, y era una novedad pues para ellos. Entonces osaron en mirar el arca y murieron. Algunos textos dicen 70.050. Y otros textos dicen, no, eso agregaron nomás, son 75. Los que murieron por haber mirado. Recuerden que Usa, cuando David quiso llevar el arca, lo hizo en forma errónea. Y el pobre Usa, que vio que el arca se estaba inclinando por el terreno que no era bueno, el arca se inclinó y atajó el arca al pobre Usa, el que llevaba, y cayó muerto ahí. Porque no se estaba llevando en forma correcta. Tenían que llevar, ¿quiénes? Los sacerdotes. Con todo un protocolo tremendo tenían que llevar. Y no lo hicieron así. Entonces David agarra y deja en la casa de Obed-Edom. Esa es la segunda parte, así que hasta ahí nomás les cuento. ¿Sí? Entonces, amados, la otra familia entonces que fue beneficiada con la presencia, yo digo que fue beneficiada con la presencia del arca, fue la de Obed-Edom, ¿sí? Estuvo solamente 3 meses y fueron bendecidos en gran manera, como les dije. Entonces veamos ahora, amados, por qué Dios los bendijo en forma especial. A una y a otra maldición me meté, ¿verdad? Y vamos a entender un poco por qué razón. En primer lugar, Dios bendijo la casa de Abinadab. ¿Por qué? Porque no fueron conscientes de la presencia del arca en ese lugar. No fueron conscientes, ¿verdad? Entonces, el arca del pacto o arca de la alianza era el símbolo de la presencia de Dios en ese lugar, ¿sí? Era el símbolo, estaba ahí Dios mismo en medio de Israel. Ahora, la situación espiritual del pueblo de Israel en esa época, en el tiempo de Primera de Samuel, el tiempo de Samuel, que era un juez, bien, profeta, no era muy buena porque el pueblo de Israel estaba apartado de su Dios. No estaba en comunión con su Dios, eran unos idólatras de primera categoría. Los israelitas tenían sus ídolos y todas sus cosas, y también el arca. ¿Cómo es eso? No. Entonces Dios no estaba con ellos. Y Dios trataba a su pueblo, no hoy como trata en forma personal con cada uno de nosotros. Allá era a nivel de pueblo. El pueblo era idólatra, entonces Dios se enojaba con ellos. El pueblo adoraba a su Dios, se arrepentía, porque Samuel llamó al arrepentimiento muchas veces y llegó a arrepentirse. Pero ese era el trato, de esa forma era el trato de Dios con Israel. Por eso se fueron 70 años de esclavos. ¿Por qué? Porque eran unos idólatras. Y les advertía, Dios mandaba a su profeta, Dios mandaba su voz a través de los profetas, y ellos no se arrepentían. Entonces siga castigado 70 años, una de las ocasiones, ¿verdad? Pero en esta época de Samuel era la misma cosa. Y estaban subyugados por los filisteos. Y los filisteos ahí estaban encima de ellos, ganaban todas las batallas. Por eso que le sacaron el arca. Entonces, esa era la condición espiritual. No había forma en que Dios bendijera la casa de Abinadab, porque tenían el arca allí y tenían sus dioses de aquí también. Disculpen por el francés que voy a estudiar, ya voy a hablar de vez en cuando, ¿verdad? Porque estoy acostumbrado. Entonces, amados, ¿cómo es posible que Dios bendiga un lugar cuando está el arca allí, la presencia de Dios misma, pero también tengo mis pequeños ídolos acá y me arrodillo y yo adoro a eso? Y no hay caso. Entonces, lo mismo que yo le ilustro de esta forma. Compro un mueble y lo traigo a la casa, pongo aquí en un costado. Y al final el mueble nuevo con mantera y mopotí, ¿verdad? Todo el tiempo estás limpiando, le pasa, hay polvo, entonces limpie. Y pasa el tiempo y
Lleva un poco más allá, que se está molestando acá este mueble. Así aconteció con el arca. Llegó a la casa de Abinadab, se le santificó a uno, pero el tipo se santificaba también con otros dioses. Entonces el arca al comienzo pasaba a la familia, ¿sí? Pero después ya se olvidaron de eso. ¿Y cómo va a pretender que Dios bendiga esa casa si se olvidaron? 20 años estuvo ahí el arca, no fue para acá, no fue un poquito, 20 años. Y nadie le hizo caso más. Se preocupaban más de sus dioses, de sus ídolos. Entonces Dios nos puede bendecir de esa forma. Esa fue la razón por la cual Dios nos bendijo en ese tiempo, ¿verdad? Porque todo ese tiempo Samuel se pasaba amonestándole al pueblo, yendo por aquí, yendo por ahí. Podemos decir, ¿dónde es lo que se metió Samuel si era el profeta de Dios? ¿Cómo tanto tiempo? Iba aquí, iba allá, arrepiéntanse, pero no había caso. Pueblo duro de servir. Pero después se arrepintieron en Mizpa y ahí festejaron, pero vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque ellos empiezan después en la época de David. Queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y Dios se enfadó por eso. Ustedes quieren un rey y yo qué rey soy para ustedes. Y ahí Dios se enoja otra vez con ellos. Se enojó nuevamente con ellos. Entonces vuelven otra vez a estar en maldición los israelitas. Porque Dios trataba a nivel de pueblo. Hoy trata a nivel personal. Ojo, hoy trata a nivel personal. Ya no es más como antes. Entonces, amados, ¿cómo es posible que el arca del pacto estuvo 20 años en su propia casa y no haya pasado nada? No pasó nada, al contrario, se olvidaron de ella. Causa principal, desobediencia de Israel, como ya les comenté, su idolatría. Entonces, amados, eso es lo que pasó en la familia de Abinadab. Esa fue la familia de Abinadab. Estaban tan inmersos en su idolatría, ¿sí?, que abandonaron a su Dios verdadero. Al comienzo tal vez haya sido una atención hacia el arca, pero después se olvidaron de ella. Pasó 20 años, mucho tiempo para estar acordándose que estaba ahí pero todavía estaban con sus ídolos allí. Lo trataron como un mueble más en algún rincón de la casa. Y así pasaron los 20 años sin que Dios se manifestara en la familia. Vayan atendiendo. Vayan escuchando bien. Pasó 20 años sin que Dios se manifestara en medio de su pueblo. ¿Cuánto tiempo hace falta que Dios se manifieste con nosotros? ¿Cuánto tiempo hace? Desde el primer momento que recibimos a Cristo, ¿hace falta que Dios se manifieste? Claro que sí. Desde el primer momento Dios se puede manifestar con nosotros, desde el momento en que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Y qué pasa si de repente Dios no se manifiesta en nosotros y no lo sentimos? Pero Señor, voy a decir que en forma personal. Bueno, ¿y qué estás orando? Estás adorando mi nombre. Y no, me olvidé, que no tuve tiempo. ¿Y cómo se va a manifestar contigo? ¿Me entienden más o menos lo que les quiero decir? Después vamos a decirle más. Entonces, amado, qué importante. Estuvo en esa casa 20 años. La presencia de Dios no pudo manifestarse. Así como hoy la presencia de Dios puede estar con nosotros, pero no se puede manifestar. La presencia de Dios puede estar aquí con nosotros, somos templo, pero no se va a manifestar para nada. Todo depende de cada uno de nosotros. Va a depender de nosotros para que Dios poderoso se manifieste en medio nuestro. ¿Sí? Entonces, qué triste, amados, que pasemos tantos años sin que Dios se manifieste en nuestras vidas, eventualmente. Y no permitamos eso, para nada. No somos conscientes que esa presencia de Dios mismo a veces está en medio nuestro.
Y recurrimos y hacemos cosas que lo hacíamos en Egipto. Porque recordamos de Egipto, así como el pueblo de Israel en el desierto recordaba que en Egipto tenían sus ollas llenas de carne. Hoy ni carne no comemos. Y acá también va a ser la misma cosa. Dios tampoco nos va a bendecir si nosotros no somos conscientes de que la presencia de Dios está en nosotros y que tiene que manifestarse. Hermano, pregunto nomás, solo pregunto a mis discípulos, ¿cuándo es lo que abrí vos tu célula? Y estoy orando, pastor. ¿Y hace cuánto que venía aquí? 5 años. Y todavía estaba orando para tener tu célula. ¿Cuándo vas a estudiar en la escuela de líder, hermano? Ya es hora. Y estoy orando, pastor. ¿Y cuánto tiempo lo que va a orar para tener ese amigo? Cosas así. O sea que no, Dios nos está manifestando en medio nuestro porque nosotros somos los mismos culpables. Nosotros no tenemos el deseo de servir a nuestro buen Dios y entonces está ahí. ¿Y cómo lo que oré por esa persona y no pasó luego nada, pastor? Y no va a pasar nada, hermano. Nada no va a pasar. Porque no sos consciente que la presencia de Dios está en tu corazón, en tu vida. Sos templo del Espíritu Santo. Y no haces nada para eso. Entonces, Dios se quiere manifestar en tu vida en forma poderosa. Eso es categórico. Pero nosotros no le permitimos. No le permitimos. Entonces, amados, la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo vamos a clamar a Dios si nosotros no conocemos la palabra? ¿Cómo yo voy a clamar a Dios si yo no sé que Dios me dice que me va a responder cuando yo clamo a Él? ¿Qué tengo que hacer? Estudiar la palabra, conocer la palabra. ¿Para qué? Para aplicar a mi vida esa palabra y así no esté solamente el Espíritu de Dios ahí estático, te santificás eventualmente, pero no hay coima bebé. La palabra de Dios nos dice: estudie. El rey David anhelaba. ¿Qué decía el rey David? ¿Cómo he de traer el arca de Dios a mi casa? Anhelaba él traer. Aunque se equivocó en una vez, en la primera vez, pero él anhelaba, por eso se fue y trajo. Y después no le salió el tema, entonces se fue y le dejó en la casa de Obedón. Apega tú. ¿Por qué? Porque era una familia muy especial. Y vamos a ver por eso, ¿sí? Entonces el arca no fue reverenciado, hermanos. No fue reverenciado en lo de Abinadab. No honraron esa presencia. Además, se metían con otros dioses. Entonces nosotros, a veces acontece en nuestras vidas eso, que no reverenciamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No reverenciamos. Y cometemos ciertas macanadas que cometíamos en Egipto sin ser conscientes. Pucha, pero el Espíritu Santo de Dios está conmigo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy mirando? Hoy es tan fácil, tiempo de un clip, nomás ya tengo todo hoy. ¿Qué es lo que hago? No somos conscientes que el Espíritu Santo de Dios está mirando lo que vos mirás. Dios está mirando lo que vos mirás. Así mismo. Y no somos conscientes de eso. Entonces, cuando los israelitas andaban bien con Dios, la nube de gloria estaba sobre ellos. ¿Sí? Pero cuando no era así, no había nada sobre ellos. Maldición lo que había. La casa de Abinadab es representativa de muchos creyentes hoy. Es representativa de muchos creyentes hoy, amados. Entonces tenemos que tener cuidado. Tienen la presencia de Dios, pero no tienen esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Puedo tener la presencia? Claro que yo soy templo del Espíritu Santo, pero hasta ahí no va. ¿Y qué tengo que hacer para que eso se manifieste con poder? Cuando yo ore por la gente se sane. Cuando yo ore, hasta mi sombra puede sanar. Puede sanar.
¿Y qué estamos haciendo? Entonces, amados, Cristo Jesús debe manifestarse en nosotros con amor, con gracia, con misericordia, con sanidades, ¿verdad? Sin nada de orgullo, sin nada de otras cosas que entorpezcan nuestra labor con Cristo. Se tiene que manifestar con mansedumbre, con bondad, con los frutos del Espíritu. Así se tiene que manifestar. Cuando realmente nosotros somos conscientes de esa presencia gloriosa en nosotros. Y a veces que sabe qué cosas estamos haciendo por ahí sin darnos cuenta que el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces Dios no se manifiesta. Y cuando llega el momento en que tenga que actuar con poder, no pasa nada. Doy coima de ver, no se mueve nada. ¿Por qué? Porque no estoy honrando esa presencia de Dios. Es lo que aconteció en la casa de Abinadab. No honraron. Al comienzo estaban bien, limpiaron así, pero después dijeron, no, este mueble está molestando, acá llega un poquito más allá. Y ahí pasó escondido 20 años. 20 años, mucho. 20 años para que eventualmente alguno, hace 20 años yo me convertí. Y hace 20 años que está el Espíritu de Dios ahí tratando de que nosotros nos levantemos, ¿verdad? Entonces, ante esas cosas, la templanza, el gozo, la paz, el amor, no hay ley, hermanos, no hay ley. Así que, amados, meditemos en este aspecto de nuestra vida espiritual y ahí vamos a retomar rumbo, ¿sí? Quiero ser consciente. No, yo no me puedo permitir ciertas cosas que en Egipto permitían. ¿Sabe que el pueblo de Israel, paréntesis hago, sabe que el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Israel, tenía dos opciones: irse por el camino donde vivían los filisteos, que era el camino más corto, en un sapo y iban a llegar a la tierra prometida, pero otro era por el desierto, ahí era otra cosa. Pero Dios pensó, yo le llevo a estos tipos por el camino de los filisteos. Primero no saben pelear porque siempre fueron esclavos, no saben cómo van a guerrear. Van a llegar en un día y van a tener problemas, y si se pelean con los filisteos van a tener problemas, y están muy cerquita de Egipto. Muy estereil a Egipto, entonces podían haber los tipos venido rápido. No, vamos nomás a Egipto otra vez rapidito. Por eso, porque Dios trata en el desierto, ¿o no es así? ¿Cuántos desiertos pasamos? Primero que cada tanto vas a salas de desierto, pues. Ahí Él se especializó a tratar a su pueblo. Le llevó por el desierto 40 años. Murieron toda esa generación que salieron, pero aprendieron. Así como nosotros también en el desierto vamos a aprender. Y en el desierto a veces nos acordamos de Egipto, pero no, ya no vamos a volver a Egipto. Es fácil salir de Egipto, pero es muy difícil sacar del corazón a Egipto. Ese es otro pitopú. El que saques a Egipto de tu corazón es mucho más difícil que el hecho de haber salido de Egipto. No podemos recordar, sí, yo salí, me convertí, bueno, pero ¿y Egipto pero sigue todavía contigo o no? ¿Está todavía caminando contigo Egipto? ¿Egipto te vas de la mano todavía con Egipto? No. Qué suerte que el Señor nos lleva por los desiertos, porque es ahí en donde nosotros aprendemos. Es allí en donde nosotros entendemos que realmente Dios quiere cambiarnos y usarnos para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, ¿sí? Segundo, Dios bendijo la casa. Ya tienen un panorama bien amplio de cómo y por qué
Dios no bendijo la casa de Abinadab? Ahora entramos en la bendición. Dios bendijo la casa de Obed-Edom. ¿Por qué? Porque era un adorador. ¿Sí? Fue un adorador de la presencia de Dios. Vamos a Primera de Crónicas 13:14. A ver si puedo entrar yo en Primera de Crónicas acá. Sí, entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, era la parte de donde, y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Ahora David tenía miedo, entró temor de él. ¿Cómo podré regresar el arca? Eso decía él anhelaba, así como nosotros deberíamos de anhelar el arca, la presencia de nuestro Dios. Y el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Entonces, qué bueno tener la actitud que tuvieron Obed-Edom. ¿Sí? El arca de Dios estuvo 3 meses nomás. El otro 20 años. Mucha diferencia. Las diferencias de actitudes del corazón. 20 años de actitud del corazón lo llevó a una cantidad de maldiciones. Y 3 meses solamente para que Dios bendiga en gran manera. Obed-Edom era un levita. Él era un levita, Primera de Crónicas 15, 16, 18, de la familia de Coat. Cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, él sabía que muchos habían muerto por no haber respetado el arca. O sea, él tenía conocimiento de que el hecho de que primero los filisteos, cuando querían ver por novedad, querían ver qué es lo que había adentro, morían. Como les dije, una sección, una traducción dice 70.050 murieron. Y hay otro que dice no, 70 nomás fueron. Pero por el hecho de mirar nomás, por curiosidad murieron. Usa por querer atajar, murió, pobrecito, ¿verdad? Por querer tener buena intención. Él sabía eso. Obed-Edom sabía y era temeroso de Dios. Aparte era un adorador. Entonces están viendo la diferencia de actitud en las dos familias. Están viendo de cómo se comportaban las dos familias. Una de una actitud diferente a la otra, ¿verdad? Entonces, en solo 3 meses Dios bendijo toda su casa. Eso implica que aparte de Obed-Edom iban a ser bendecidos sus hijos, los hijos de sus hijos. Sus hijos eran bendecidos y los hijos de sus hijos también, por la actitud que tenían. Porque la cabeza enseñaba que hay que adorar, que hay que honrar el arca. Y en este caso nosotros tenemos que honrar la presencia de nuestro buen Dios que mora en nuestro corazón. Somos templo y tenemos que honrar eso. Cuidado con nuestros caminos. ¿Por dónde estás caminando? Por eso que eventualmente no se manifiesta nuestro buen Dios. David se enteró de lo que estaba pasando y quiso ir a buscar, a llevar a su casa. Esto nos muestra, amados, que si queremos que el avivamiento llegue a nuestra casa y luego a nuestra nación, luego a este barrio, luego a esta zona de toda Reducta, primero tiene que comenzar en nuestra casa. No vamos a poder hacer gran cosa si nosotros no somos conscientes de que tenemos que honrar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahí sí, entonces me voy a poner a hacer las cosas que nuestros pastores aquí, Susan, Rodolfo, nos manda.
vamos a hacer este evangelismo, vamos a hacer, y van a llegar con testimonios tremendos de que los demonios salieron, de que fueron sanos. ¿Por qué? Porque han honrado la presencia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Recuerden, ya no es el trato que Dios daba al pueblo de Israel, era muy diferente. Pero el trato que hoy nosotros tenemos con Dios es muy diferente, es personal. Es personal. Entonces, amados, ¿cuántos creyentes y cuántas iglesias, no solamente creyentes, iglesias, ¿sí?, son como la casa de Abinadab? Por años no pasa nada. Por años no pasa nada. Por la actitud o por el corazón que están teniendo ese tipo de gente, o esa iglesia, o ese corazón. Pero depende de nosotros. Si queremos un avivamiento, amados, depende de nosotros. Hay algo que yo tengo que hacer: examinar mi corazón. ¿Cómo estoy delante de Dios? Lo tengo al Espíritu Santo y, cierto, había sido que el Espíritu Santo de Dios mora en mí, había sido. Me acordé de repente, pero ya popámala y vaya. No, pasa eso, nos acontece ese tipo de cosas. Nos olvidamos que el Espíritu Santo de Dios, y andamos, quién sabe, por cualquier macanada. Estamos en el mundo, en Egipto. No vamos a tener esa actitud que tuvo Abinadab. Quien no quiere tener su célula avivada, quien no quiere contarle a los pastores: mi célula, pastor, estuvo espectacular, se sanó fulano, se liberó de esto. ¿Quién no quiere contar? Todos queremos tener una célula y en crecimiento, y que vayan y estudien la palabra y que sea una bendición realmente. Todos queremos eso. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Qué implica eso? Primera de Crónicas 16:11. ¿Qué implica que tenemos que la palabra de Dios nos dice: busquen mi rostro, busquen a Jehová continuamente? No es cada tanto que me acuerdo, hoy tengo que orar, pasó un mes, pero no importa, más vale tarde que nunca. Pero no es tan así. No debe ser así. Debe ser diario. La adoración debe ser diaria. La oración debe ser diaria. El tiempo que yo tengo con nuestro buen Dios tiene que ser diario. No puede ser cada vez que de repente me acuerdo: no, ya apurado, ya que pama, ya no me da el tiempo, ya me voy a mi trabajo. Bueno, está en fracaso todo. Estoy coipesa. Entonces tenemos que procurar honrar esa presencia. ¿Qué tengo que hacer? Primero, buscar, como lo hizo David cuando fue a buscar el arca. Busque cada mañana temprano, busque el arca, busque su presencia con el Señor cada mañana, busque. Tendrá su lugar cada uno, seguramente un lugar específico donde todos los días se va. Esté ahí cada mañana, no falle. Necesita más tiempo, pues entonces duerma un poquito más, pero acuéstese más temprano. Puede hacerlo, se puede. Buscar, llevarla con conciencia, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo, acordándonos a donde quiera que vayamos, porque no nos vamos a encerrar, ¿no? Yo tengo el Espíritu Santo y tengo que encerrarme, no puedo contaminarme, no como Juana del Pilar, que se vivió toda su vida en un pilar, sobre un pilar, ¿sabían? Y ahí murió sobre un pilar porque no quería contaminarse con la gente. ¿Y qué nos manda el Señor? Que nos juntemos, que estemos, que hicieron como lo que hicieron los apóstoles, que prediquemos. ¿Cómo allá va a conocer la gente su palabra si no escuchan? Por eso el mal concepto que salía en la época, los conventos, que al final era un
desastre, ¿verdad? Para no decir otras palabras. Por eso se hacían en lo más apartado, en las montañas se hacían los comités. De ahí se iban los hombres y se iban las mujeres porque no querían contaminarse con el mundo. Equivocado, error. Dios nos llamó a que nosotros compartamos con el mundo lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y no enclaustrarnos ahí. Hubo muchos casos que vivían alejados. Santo fulano, santa fulana, santa fulana. Mentira del diablo. Sí, andate allá, vas a pasar bien, no te vas a contaminar con el mundo. Pues te Pilar Ari toda su vida. ¿Y dónde está tu predicación? ¿Cómo va a ser que ese Espíritu Santo de Dios no muera si no predicas, si no adoras, si no estás en su presencia, si no lees su palabra? Imposible. Entonces, amados, va a ser como la casa de Abinadab. Así mismo, una tristeza, y va a pasar años y años y años y años y ahí va a seguir. Sea como la casa de Obed-Edom. Adoradores. El arca no fue reverenciado. Entonces, amados, qué bueno que nosotros tengamos esa actitud de llevar con conciencia esa presencia. Obed-Edom y su familia amaban tanto el arca, tan adoradores, era que cuando David vino y llevó el arca, ¿qué hicieron ellos? Nos quedamos sin nada acá, ¿qué vamos a hacer, familia? Yajapá, Jerusalén. Se mudaron a Jerusalén para poder seguir sirviendo al Dios de Jehová. Se mudaron. No soportaron estar solos sin la presencia del arca en su casa. No aguantaron. Y dijo, bueno, vamos rápido, vamos a mudarnos. Y se mudaron. Y David le nombró a ellos encargados, porteros del templo. Los honró porque sabían que ellos eran adoradores. Los nombró como porteros. Todos trabajaron para servir al Señor. Ahí contentos de ellos. Se mudaron. Entonces ahí en donde vaya usted, tiene la presencia de Dios. Ahí donde usted vaya a cualquier lado. Acuérdese que la presencia de Dios está en usted. Hónrelo. Honre esa presencia. Y Dios va a bendecir su vida grandemente, así como bendijo la casa de Obed-Edom. ¿Con qué? Me va a bendecir con dinero. No, puede ser también, ¿por qué no? Pero le va a dar gracia, le va a dar sabiduría cuando tenga que dar una palabra, cuando tenga que dar un consejo. Le va a dar poder de Dios cuando se encuentre con algún demonio ahícue por ahí. Se va a tener bendición espirituales en Cristo Jesús. Ese es el premio de nuestro gobierno, de poder adorarle como Abinadab adoraba, toda su casa. Y va a ser bendecidos usted, sus hijos, los nietos, los bisnietos y hasta los tataranietos si usted vive. Y si no vive, lo mismo nomás, le va a bendecir. Así nos paga el Señor cuando somos conscientes de que su presencia está en nosotros. Amén. Primera Crónicas 26, 4, 5 habla de ese lugar en donde fueron colocados. Y había una cantidad enorme. Era un familión tremendo la familia de Obed-Edom. Una familia grande, larga. Concluyo con esto. Para ser bendecidos por Dios, para que Dios bendiga nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, así como bendijo la casa de Obed-Edom. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos honrar en primer lugar la presencia de Dios en nuestras vidas, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Primera medida, ser consciente. Ya no andar por ahí olvidándonos de que el Espíritu Santo de Dios. Y cuando vemos cosas que no tenemos que ver y están ahí, Dios también ve. En segundo lugar, con oración y adoración diaria.
Eso es necesario, porque Obed-edom hacía eso. Todos los días, seguramente, la Biblia no menciona esos detalles, pero como menciona que era un levita y es un adorador, me imagino esa casa que todos los días visitaba el arca, limpiaba y estaba ahí, se preocupaba por honrar el arca. Estaba la presencia de Dios ahí, adentro. Y en tercer lugar, con obediencia a la palabra. Obediencia. ¿Sabe cuál es? Son las vocales nuestras, ¿verdad? Las vocales nuestras son A, E, I, O, U, ¿verdad? ¿Y cuál es la vocal del cielo? ¿Cuáles son las vocales del reino, del cielo? O, V, D y C. Cuatro letras. Decirle que está la obedece. Obedece, que eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos obedientes. Y eso es lo que hizo con Obed-edom. Ellos fueron adoradores, adoraban, fueron conciertos todos los días de los 3 meses que el arca, no sé, se habrá enojado seguramente porque David, yo tengo que llevar el arca a Shirale. Lo siento mucho, pero yo anhelo esa arca y ahí, oye, vine con los sacerdotes, ya se bañaron todos, se perfumaron todos los sacerdotes para que puedan alzar con la vara, llevaron al arca y el tipo se vistió de lino para danzar y gozarse en la presencia de Dios. Bueno, y no la esposa, y recibió de parte de Dios la maldición de que Mical nunca más tuvo hijos y fue desechada por haberse reído de su rey, por adorarle al arca. Imagínense, él con todo su corazón danzaba en la presencia de Dios porque el arca iba a Jerusalén. ¿Y Dios no se va a gozar con nosotros acaso si tenemos gozo? Cuando está el Espíritu de Dios nos sentimos gozosos, le adoramos, entramos en oración todo el día y vamos a leer la palabra, a obedecer. Una cosa es leer, pero otra cosa es obedecer. Una cosa es saber, pero no aplicar la palabra. Para eso está la palabra, para aplicarse, no para que tengamos acá el conocimiento, me mete y no aplicamos primero nuestra vida y después el resto. De ninguna manera. Entonces eso tenemos que hacer. ¿Anotó? Anotar. Amén. Si no anotó, entonces guarde en su mente, en su corazón, porque así es el tema. Así Dios bendice. ¿Sí? Así que yo creo que no tiene ninguna duda. No ande por ahí macaneando, entonces acuérdese que Dios está contigo. El Espíritu Santo mañana pecheite las exáginas. Así. Y por eso que hay veces se nos pasa muchas cosas y nos ocurre. Ahí celular viene, ¡pum! Llama a mí, a ver. Llama a ese te oído. Y entramos ahí. Y nos fuimos al mazo. Nos fuimos al mazo, hermanos. El Señor nos llama a eso. Amén. Honre la presencia. Adore todos los días. Ore todos los días. Y obedezca. Aplique las vocales del reino. Obedezca su palabra. Amén. Dios les bendiga. Pongámonos en pie, por favor. Pero aplique. Porque para eso se predica, para eso sus pastores queridos predican la palabra acá. Para que sean conscientes de lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer. Hay mucho trecho todavía aquí. Porque Dios va a bendecir en forma sorpresiva, como bendijo la casa de Obed-edom en forma sorpresiva. Ni ellos a lo mejor se dieron cuenta, pero como eran levitas, adoradores, empezaron a ser conscientes de lo que tenían ahí en la casa. Nada más y nada menos que el arca, la presencia del Dios Altísimo en su casa. Adoraron, lo limpiaron, estaban ahí pendientes todo el tiempo, no dejaban solo el arca. En el otro lado se le santificó, dice Reina Valera, dice se le santificó para que cuidase el arca y nunca hizo, no.
No le importó. Entonces estuvo 20 años ahí y nadie le hizo caso. No vino, por supuesto, la bendición de Dios. Entonces, amados, hagamos eso y la presencia de Dios va a bendecir. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que nos insta, nos llama a ser consciente que el arca lo llevamos nosotros todos los días de nuestras vidas. La presencia misma del Espíritu Santo de Dios lo tenemos, Señor, presente en todos los días de nuestras vidas, desde el momento en que te hemos dicho: sí, Jesús, entra en mi corazón. Gracias, papá. Bendigo esta iglesia. Bendigo, Señor, lo que tú estarás haciendo, porque tú bendecirás en forma sorpresiva esta casa y a tus ungidos en forma muy especial. Gracias, papá. Gracias, Dios, por este tiempo glorioso. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.